Día 166 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Cuando no entiendes a Dios. John Newton, cuya vida leímos ayer, fue mentor de un hombre llamado William Cooper. Cooper había experimentado sucesos trágicos. William Cooper, 1731 a 1800. Él había experimentado sucesos trágicos. Su madre murió cuando él tenía 6 años y su padre cuando aún era joven. Se graduó como abogado y aunque en su exterior era una persona exitosa, padecía una grave depresión. Cuando solicitó un puesto administrativo en la Cámara de los Lores que implicaba pasar un examen formal, se sintió tan alterado por la expectativa de tener que pasar el examen que intentó suicidarse. Todo el resto de su vida padeció una enfermedad mental. Cuando era treintañero, John Newton lo animó a que compusiera himnos. Escribió poderosamente acerca de las alegrías y las penas de la vida diaria. En 1774 sufrió un episodio severo de enfermedad mental y le impidieron casarse con Mary Unwin, como pretendía. Estaba descorazonado y muy poco después escribió el que quizás es su himno más famoso, que dice así: Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Sabemos que Dios es bueno y Dios es amor. Dios te ama y se ha revelado definitivamente en Jesús. Pero entonces lees pasajes de la Biblia que parecen no encajar en tu comprensión de Dios y también experimentas cosas en la vida que tampoco parecen encajar. A Dios no puedes aislarlo entre 4 paredes. Es muchísimo más grande de lo que jamás podrás concebir y algunos pasajes de la Biblia son misteriosos. Jesús declaró en una ocasión: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Juan 13:7. A veces la comprensión nos llega durante el tiempo de nuestra vida, pero algunas cosas solo las comprenderemos cuando nos encontremos con el Señor. ¿Cómo debes responder cuando no entiendes a Dios? Salmo 74, versículos 1 al 9 nos dice lo siguiente: Porque, oh Dios, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tu tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Salmo 74 nos dice: sé honesto con Dios. ¿Has tenido momentos en la vida en los que simplemente no entiendes por qué suceden ciertas cosas? Casi te sientes como que si Dios te hubiera rechazado. Si es así, tu experiencia es común a la de la historia del pueblo de Dios. Este salmo comienza con una pregunta: ¿por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? A veces puede parecer que Dios está mudo y que no interviene para ayudarte de ninguna manera, como dice el salmista. Ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta, ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Cuando atraviesas momentos así, nunca sabes hasta cuándo durarán. Puede que te preguntes por qué una parte de tu vida está resultando así. O quizás simplemente sientes que Dios está distante. San Juan de la Cruz, 1542 a 1591, se refirió a estos tiempos llamándolos la noche oscura del alma. ¿Qué has de hacer en tiempos así? Haz preguntas. El salmista no se anda con rodeos, derrama su corazón ante Dios y le hace preguntas difíciles. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Pide respuestas. Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia tus ruinas, hacia estas ruinas. Cuando vives este tipo de experiencias y emociones, no estás solo.
Una de las grandes bendiciones de los salmos es que cuando pases por momentos de sufrimientos misteriosos, puedes acudir a ellos y repetirlos como oración en tu corazón. Leamos Hechos 9, versículos 32 al 43. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hechos 10, versículos 1 al 23. Habla en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hechos 9 y Hechos 10 nos hablan acerca de abrirte a Dios. Ábrete a Dios. Jesús mandó a sus discípulos que sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos y predicaran el evangelio.
La iglesia primitiva continuó haciendo exactamente lo que Jesús les había mandado hacer. Tuvieron que sorprenderse muchísimo al ver lo que sucedía, pero estuvieron abiertos a la guía de Dios. El misterio de la sanación. Siguieron viendo el extraordinario poder de Dios operando. Pedro le dijo a un hombre que había estado postrado 8 años en cama: Jesucristo te sana. Y al instante se levantó. Todos se convirtieron al Señor. Pero no fueron sanados todos, porque no sana Dios a todo el mundo. No lo sé. A veces es realmente difícil de entender porque Dios no ha sanado a alguien por quien se ha orado tanto. Es un misterio. El misterio de resucitar a los muertos. Lo siguiente que hace Pedro es resucitar a los muertos. Los relatos de muertos resucitados son infrecuentes en la Biblia. Ocurren en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, uno con Elías y la otra con Eliseo. Jesús resucitó a muertos en 3 ocasiones, Pablo en una, y Pedro resucitó a Tabita de entre los muertos. El mandamiento de resucitar a los muertos se da una vez en Mateo 18. Casi en todos los casos, la persona resucitada fue una persona joven. Ninguno de ellos vivió para siempre, pero sus vidas no fueron interrumpidas prematuramente. Son contadas las ocasiones en que Dios interviene de esta manera. No sabemos por qué. Es un misterio. En este caso, Dios intervino. Tabita, quien se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres, Hechos 9:36, se enfermó y murió. Pedro se arrodilló y oró. Ella abrió los ojos y se sentó, y Pedro la tomó de la mano ayudándola a levantarse. Como consecuencia, muchos creyeron en el Señor. El misterio del Evangelio. El apóstol Pablo explicaría más adelante que el misterio consiste en que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Efesios 3:6. Hasta aquel punto en el libro de los Hechos, todos los seguidores de Jesús habían sido judíos. De hecho, no creían que fuera posible hacerse cristiano sin ser judío, pero Dios los sorprendió dando a Pedro una visión. Durante el trance vio los cielos abiertos y se le ordenó que matara y comiera animales y pájaros, impuros e inmundos. Su reacción fue exclamar: de ninguna manera, Señor. Esta visión y la voz de Dios que la acompañaba conminaban a Pedro para que no hiciera distinciones entre la comida pura e impura. Pero Pedro se dio cuenta de que la visión también significaba que no debía hacer distinción entre personas puras e impuras, lo que es mismo entre gente judía y no judía. En la lectura de mañana descubrimos que Pedro proclama: a nadie debo llamar impuro o inmundo. En aquel momento era un misterio. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión y no se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Solo más tarde comprendió que los planes de Dios eran más grandes que los suyos. La buena noticia de Jesús no debía limitarse al pueblo judío, era para todo el mundo. Damos gracias porque Pedro tuvo la suficiente apertura para responder a la guía de Dios, ya fuera mediante una visión o cuando el Espíritu le dijo. Leamos 2 de Samuel 23, versículos 8 al 39. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo del Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida
y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Gabsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo de Belén, Sama Arodita, Elica Arodita, Eles Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Mebunai, Usatita, Salmón Ahoita, Marai, Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Idai, del arroyo de Gaas, Abi, Albón, Arbatita, Asmabet, Barumita, Eliaba, Salbonita, Jonatán, de los hijos de Jasén, Sama, Ararita, Ahiam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Narai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías Eteo, 37 por todos. Segunda de Samuel 24. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Adanyaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora.
detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Segunda de Samuel 23 y 24 nos dice claramente, se he desconcertado por Dios. Este es uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. Parecía que todo iba bien, David estaba rodeado de gente buena, recibía mucha ayuda y apoyo de sus 3 hombres más poderosos y también del más amplio círculo de los 30. Pero sucedió algo terrible. ¿Quién incitó a David a contar cuántos guerreros tenía? En este pasaje parece que fue Dios, pero en el pasaje equivalente de Crónicas se nos dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Primera de Crónicas 21:1. Esta es una de las 3 veces en las que se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento. Aparentemente David sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Segunda de Samuel 24:10. Así que espoleado por su conciencia le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. A la vista de todas las opciones enumeradas por el profeta Gad, eligió caer en manos del Señor, pues grande es su misericordia. Se negó a ofrecer un sacrificio de balde. Tras su sacrificio, el Señor tuvo piedad del país. Aún hay muchas cosas aquí que son difíciles de entender, pero el pasaje termina con una nota de esperanza y una relación renovada. Señor, ayúdame a confiar en ti, incluso en medio de la confusión y la incertidumbre. Gracias porque un día tu sabiduría será revelada completamente. Gracias porque eres bueno y tu amor dura para siempre. Que Dios te bendiga.